Muchos de ustedes habrán visto que la famosa autora de los libros de Harry Potter, ¿no? Que como saben ustedes han sido un éxito económico brutal alrededor del mundo y luego con las películas que también han sido un éxito, convirtieron a su autora J.K. Rowling, ¿no? J.K. Rowling, en la segunda mujer más rica de Inglaterra después de la reina de Inglaterra. Nadie puede pues criticar o mejor dicho desconocer el éxito absoluto de J.K. Rowling. Y Rowling, como sabemos, siempre ha sido una gran fanática de los derechos homosexuales, de los llamados derechos homosexuales, ¿no? Y Rowling tiene una cuenta de Twitter con 14 millones y medio de seguidores. Ustedes recordarán que Rowling, por ejemplo, dijo que el gran personaje, digamos, místico, heroico, el anciano maestro que fue director de la escuela de brujería, y el gran mentor de Harry Potter en las novelas, ¿no? El gran mentor de Harry Potter y de todas las de todos los grandes personajes que estaban al costado de Harry Potter, ¿no? Hermione Granger, etcétera, etcétera. Eh, un día dijo que era homosexual, ¿no? Cuando ya se habían hecho las películas, cuando ya había sacado el libro, Rowling, en un esfuerzo por demostrar, digamos, que ella apoyaba a los derechos homosexuales, dijo el profesor Dumbledore, el gran maestro y director y héroe, es homosexual, es un personaje homosexual. Y claro, eso es ridículo, ¿no? Porque ella es la dueña de los personajes, efectivamente, porque ella los creó en su saga de Harry Potter, pero es como si Walt Disney un día dijera, oye, ¿sabes qué? El pato Donald es homosexual, porque como el pato Donald no tiene esposa, algunos me van a decir, no, 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 Alejandro, tiene Daisy, ya, ok, Daisy es su novia, pero nunca se ha visto afectividad o nada, se podría terminar diciendo que es homosexual. En Plaza Sésamo hay dos amigos que salen constantemente y el movimiento homosexual ha estado ejerciendo presión sobre Plaza Sésamo para que Plaza Sésamo declare a estos dos amigos, que están hechos para los niñitos, que declare que estos dos amigos son homosexuales, ¿no? Hasta ahora Plaza Sésamo se ha resistido y ha dicho, oye, mira, estos no son hombres, no son mujeres, no son homosexuales, son muñecos, son dos muñecos, ¿no? Pero Rowling, de la nada sacó que este personaje, que efectivamente al que no se le conoce una novia en ningún momento, ni una esposa, ni nada, pero es un personaje, digamos, anciano, emblemático, ¿no es cierto? Viejo, con barba blanca larga, ¿no? Que es homosexual. Y su manera de apoyar al movimiento homosexual. ¿Por qué doy todo este contexto? Porque nadie puede acusar a J.K. Rowling de ser pues una conservadora, una religiosa, alguien que se opone a la identidad homosexual o que se opone a todas las teorías modernas sobre el sexo. Pero Rowling es conocida por ser tajante en el hecho de que el sexo existe y en consecuencia se ha opuesto en general al movimiento de género y en segundo lugar se ha opuesto al movimiento pro-trans, ¿no? ¿Qué cosa es el movimiento pro-trans? Como saben ustedes, y en otras ocasiones lo he explicado, es este movimiento que dice que la existencia de las personas transexuales, es decir, personas que escogen y que creen que son una persona del sexo opuesto al que tienen o al que han nacido y que en consecuencia necesitan transicionar, ¿no? Y que en consecuencia tienen que volverse lo que ellos desean, ya sea por métodos químicos, las mujeres tomando testosterona, por ejemplo, o por métodos adicionales a los químicos, como los quirúrgicos, es decir, la peneplastía, es decir, estas operaciones que son bastante espeluznantes o sea, simplemente imagínense ustedes
cómo convierten un pene en una vagina y viceversa, ¿no? Entonces, ella, Rowling, vio el sábado el sábado pasado, un artículo que apareció en una revista geográfico-científica diciendo cómo prevenir el COVID-19 en personas que menstruan, ¿no? ¿Cómo combatir el COVID-19 en personas que menstruan? Como sabemos, esas personas que menstruan tienen un nombre, se llaman mujeres, ¿no? Y J.K. Rowling tuiteó en su cuenta de Twitter de 14 millones y medio de seguidores, perdón, ¿cómo se llaman estas personas que menstruan? ¿No? Y hace una ironía jugando con el término woman, ¿no? El término mujer en inglés, dice, se llaman women, ¿no? Escribe varias formas distintas de letrar erradamente el nombre o el término mujer, el sustantivo, y obviamente después agrega otro tuit diciendo, miren, el sexo existe, no, cada uno no escoge lo que es. Y esto no significa que yo me opongo al movimiento homosexual, es más, atracción al mismo sexo, cuando llamamos same-sex marriage, dice ella, matrimonio del mismo sexo, estamos reconociendo que es un mismo sexo. Yo apoyo a la comunidad trans, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero no podemos decir que un hombre es una mujer y no podemos decir que el sexo es una gama que es la ideología de género. Entonces, lo interesante es que imagínense a alguien con este megáfono. O sea, estamos hablando de J.K. Rowling, estamos hablando de que es la segunda mujer más rica de Inglaterra, con 14 millones y medio de seguidores en Twitter, y eso no impide que la prensa se haya lanzado en un bullying contra J.K. Rowling, ¿no? Y miren cómo hacen el bullying. La revista Variety, no, o sea, Variedades, esta revista, es una revista que publicó la noticia, pero miren cómo la publican, ¿no? Dice el titular, J.K. Rowling enfrenta duras reacciones contrarias por sus tweets antitrans. Entonces, este título, por si acaso, circuló por todos lados, ¿no? Este titular de la revista Variety, porque otros medios, la revista Rolling Stone, todas estas revistas populares, digamos, todas se lanzaron en contra de J.K. Rowling. ¿Y cómo construyeron la noticia, entre comillas, para que vean ustedes el bullying de la ideología de género? ¿Cómo construyeron la noticia? La noticia la construyeron en base a las reacciones de alguna de la gente en su cuenta de Twitter. Por supuesto, con 14 millones y medio de seguidores, ¿cuántas personas van a manifestarse en contra porque son partidarias de la ideología de género? ¿Cuántas personas se van a manifestar en contra? Una cantidad muy importante, miles de personas. Y entonces Variety fue respuesta por respuesta en la cuenta de Twitter de J.K. Rowling para seleccionar todas aquellas reacciones críticas, desde aquellas que decían, digamos, moderadamente, ¿no? Rowling, hay un nuevo lenguaje que hay que aplicar hoy en día porque, o sea, también hay hombres que menstruan. Ustedes se dirán y se rascarán la cabeza, como yo me la rasqué. Oye, ¿cuáles son los hombres que menstruan? Y claro, si una mujer ha decidido ser hombre, entre comillas, y está recibiendo testosterona, todavía no ha tenido un cambio, un cambio quirúrgico, ¿no? O sea, de cirugía. Y es posible que menstrue. Entonces, este post de respuesta a J.K. Rowling básicamente dice, esos son hombres que menstruan, porque claro, si esta mujer elige ser hombre, hay que llamarla hombre. Entonces, va a tomarnos tiempo acostumbrarnos a este lenguaje, pero hay que acostumbrarse a este lenguaje. Entonces, estas son de las expresiones más moderadas que recoge Variety, y también escoge aquellas donde la insultan y le dicen, eres una antitrans y tal y cual. Y ya lo ven ustedes en el mismo titular, dice antitrans.
Y es curioso porque Rowling en sus tweets dice claramente que ella no tiene ningún tipo de prejuicio transfóbico, ¿no? Es más, escribió lo siguiente, dice, la idea de que mujeres como yo, que hemos sido enfáticos, hemos apoyado a las personas transexuales por décadas, nosotros digamos que tenemos que cambiar el lenguaje simplemente porque son vulnerables, es injusto decir que nosotros odiamos, entre comillas, a las personas transexuales. Simplemente porque pensamos que el sexo es real y porque existen consecuencias con el sexo. O sea, acá no estamos hablando de una antropóloga cristiana, no estamos hablando de Juan Pablo II, estamos hablando de J.K. Rowling, ¿no? Que efectivamente ha dicho, el que quiere ser transexual, que sea transexual, que quiere llamarse transexual, quiere llamarse transexual. Un hombre que ha nacido hombre quiere llamarse mujer, que se llame mujer. Esa es la posición de J.K. Rowling. O sea, ni siquiera es la posición pues, que alguien puede decir religiosa, conservadora, etc. Y simplemente porque dice, oye, pero el sexo existe. El que es hombre, el que es mujer es mujer. No existe esta gama en la que cada uno se ubica como quiere porque no existe sexualidad. Solamente existe género. Y que son cuchumil, ¿no? O sea, 30 y tanto, 100 tanto, como sea. Entonces, es interesante porque nosotros vemos este bullying y yo tuve una escaramuza, no voy a decir un debate porque simplemente la persona se negó a debatir, ¿no? Pero ustedes deben conocer a este personaje mexicano que fue muy conocido en la farándula mexicana, que todavía participa en un show importante de televisión, Franco Clark. No lo he conocido personalmente, pero lo sigo en Twitter y es un valiente, una persona que ha sufrido durante mucho tiempo de una adicción terrible a las drogas y de una vida homosexual muy activa. Y Franco Clark es completamente transparente respecto de no solamente su conversión como católico, de su lucha contra las drogas y contra la vida homosexual, y cómo esta es una lucha dura, constante, ¿no? Con tropiezos, pero que básicamente con la gracia de Jesucristo y con una buena disciplina, esa vida puede cambiar. Y él propone eso a las personas, dice, mira, si tú eres homosexual, si tienes atracción a personas del mismo sexo, puedes cambiar. Y está constantemente predicando y dando testimonio, ¿no? Dando testimonio de su vida. Entonces, esto le molesta a un homosexual militante que es periodista de espectáculos en México, y este pseudo periodista, porque digo pseudo porque simplemente no tiene ningún tipo de objetividad, le miente y le pone a Franco Clark, le dice, tu posición dentro de poco va a ser ilegal más de lo que ya es. Entonces, miren esta estupidez y este fanatismo que lo único que quiere es bulear. ¿Qué cosa puede ser más ilegal de algo que ya es ilegal? Y lo que este tipo está diciendo es que hay un proyecto de ley en la Ciudad de México según la cual todas las terapias de conversión, entre comillas, quedarían prohibidas. O sea, cualquier esfuerzo de hacer que una persona homosexual cambie de sexualidad quedaría prohibida. Y eso ya ha pasado en otros sitios y es básicamente una ley emblemática que buscan los homosexuales, porque este término de terapia de conversión es completamente discutible, ¿no? O sea, ¿qué cosa consiste terapia de conversión? ¿Qué cosa no consiste? ¿Qué pasa si un homosexual no quiere seguir teniendo una vida homosexual y va donde un profesional? Ese profesional le puede decir, es ético que le diga, ¿sabes qué? No te voy a ayudar. Entonces, y sobre todo, supongamos que efectivamente se prohíbe cualquier forma, ¿queda prohibida la libertad de expresión? O sea, una persona que ha dejado el tipo de vida homosexual ya no tiene derecho a decir, oye, mira, yo he cambiado y el que quiere cambiar puede hacer esto. ¿Eso queda prohibido? Por supuesto que no queda prohibido. Y en primer lugar, esa ley todavía no ha pasado en Ciudad de México. Y en segundo lugar, no hay nada que prohíba a Franco Clark decir lo que está diciendo. Pero hay este bullying de la prensa.
Si ustedes van a la cuenta de Rowling, ¿no? De la que les hablaba primero, y ven las reacciones, se van a dar cuenta que las reacciones en contra de Rowling, que son las recogidas por Variety, son una minoría. Son bastantes, ¿no? Son bastantes. O sea, el post original de Rowling tuvo 76.000 respuestas. 76.000, ¿no? Una pequeña ciudad ahí respondiendo. Entonces, es factible, por supuesto, que existan muchas de estas reacciones negativas, pero hay una cantidad enorme de reacciones positivas también. Y la revista de Variety y otras revistas nunca lo recogieron. Entonces, ¿y por qué? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué esta tremenda bronca? ¿Por qué Variety sale pues a defender los transexuales cuando los transexuales son 0.01 de la población? No son los transexuales, hermanos, es la ideología de género. Esta gente está convencida que los transexuales son de alguna manera un emblema, una especie de bandera, ¿no? No la razón, no ameritaría una población tan pequeña que exista toda esta discusión, pero la discusión es que yo escojo el sexo y cualquier cosa que haga desde el punto de vista sexual es normal. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda declarar la anormalidad, entre comillas, de mi sexualidad, porque todo es aceptable. Eso es lo que quieren. Entonces, en el fondo hay un deseo de que cualquier tipo de perversión deje de ser concebida como perversión. Esa es la gran razón por la cual la ideología de género tiene este enorme apoyo y estos fundamentos. Es lo que decía el filósofo agnóstico Bertrand Russell. Al final de su vida decía, mira, muchos de los filósofos éramos agnósticos simplemente por el sexo. Él confesó al final de su vida que al final un montón de posiciones estaban justificadas por el sexo. Y claro, después nos dicen a nosotros los católicos, oye, ustedes están obsesionados con el sexo, con las normas respecto del sexo. No, el obsesionado eres tú. Y cuando por tu obsesión me preguntas, oye, ¿tú aceptas mis acciones sexuales? Yo te digo como católico, no, porque se está en contra de la ley natural. No solo en contra de la ley de Dios, sino en contra de la ley natural. Entonces te ofendes conmigo y me dices sexómano. Estás obsesionado con el sexo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos este bullying, lo tengamos en cuenta, porque, en primer lugar, tenemos que comenzar a empujar en la dirección contraria y, en segundo lugar, no podemos sentirnos intimidados en ningún lugar, en las redes sociales, en ningún lugar, porque si nosotros permitimos que nos hagan bullying, el mundo que vamos a entregar a la siguiente generación va a ser un mundo donde nuestros valores simplemente no van a tener espacio. Que tengas un buen día.